y me permití investigar y escuchar otras versiones que estén fuera de que los que dicen los mismos fanáticos o los mismos directivos de la institución. Me permití escuchar a los que verdaderamente lo conocían a Samael, a su entorno, a su misma familia, a su ex esposa, a sus hijos. He leído libros de sus hijos y empecé a abrirme a investigar otras versiones de Víctor Gómez. Y de hecho hasta sus mismos hijos cuentan atrocidades de él. Imperator Gómez, su hijo, quien escribe el libro El lado oculto del patriarca, dice que su padre, Samael, fue mujeriego y alcohólico. En el canal de la Cuarta Cámara pueden encontrar la entrevista a Imperator donde habla de su papá. El vicio del alcohol y el vicio de mujeres. Era muy romántico, Víctor Manuel todavía tenía sus vicios y costumbres, porque pues lo que decía en palabras, lo que hacía en palabras, lo borraba con hechos. Por otro lado, Cuichines, en el libro Anécdotas e Historias de la Gnosis, también cuenta que Samael era mujeriego y que practicaba magia sexual con varias mujeres, y que a la vez profanaba cementerios. Sara Dueñas fue su esposa legal por 9 años, a quien abandonó con 2 hijos, Imperator y Salomón, de la cual a ningún gnóstico dentro de la institución le cuentan. Nadie nos habla de ella. Esto es contado por el propio hijo, Imperator Gómez Dueñas, hijo de Sara Dueñas y Samael. Imperator Gómez Dueñas nace el 19 de abril de 1946, y con su hijo recién nacido, Samael embaraza a su amante, Literantes, quien da luz a Isis Gómez Garro, en 1947. Imperator dice: yo estaba naciendo, y mi padre estaba en su romance. Yo estaba naciendo y él ya estaba en su romance. En su romance. Imperator e Isis no se llevan ni un año de diferencia. Después, cuando sus hijos ya son grandes, cuentan ellos mismos que Samael vuelve con Sara y vuelve a vivir en 2 hogares en paralelo. Pero esa es otra historia que pueden investigar en el canal de la Cuarta Cámara. Imperator, en el lado oculto del patriarca, cuenta que su hermana fallecida, la primera hija de Samael con Sara, que se llamaba Luz Estela Gómez, murió mientras ellos estaban de gira por Colombia por malos cuidados. La niña tenía apenas 2 años. Imperator cuenta que Luz Estela, la niña, se veía cada día más afectada en su salud por la precaria alimentación que recibía y los cambios de clima por los continuos viajes que se iniciaban al poco tiempo de su nacimiento, por el fanatismo de Gómez con sus giras y con su gnosis. Lo que transcurrió después de 18 meses de condiciones de vida muy malas para la niña termina falleciendo en la ciudad de Chiquinquirá, municipio de Boyacá. Imperator, textual, estoy leyendo el libro textual mientras digo esto, dice: mi madre, devastada por su gran dolor, así recordaba: por culpa de ese viejo, murió mi chinita, haciendo referencia a su hija, porque nos traía viajando continuamente, mal alimentada, sin atención médica. Estelita no pudo con eso. Imperator dice: a pesar de esta dolorosa y amarga experiencia, al pasar los días mi padre logró convencer a mi madre y así es como los Gómez Dueñas regresaron a Bogotá para poco tiempo después emprender otro viaje hacia el norte del país. Sin duda para mi padre el objetivo principal era difundir la gnosis y lo estaba cumpliendo a cualquier precio. O sea, no le importaba que su hija había muerto tan chiquita por malos cuidados, por mala alimentación, por no tener atención médica, por los cambios de clima. 18 meses tenía y la exponían a todo eso. Una madre destrozada después de haber perdido a su hija, y sin embargo el viejo insistía en seguir viajando por su fanatismo por la gnosis. Claramente, todo esto no te lo cuentan en la institución. Samael, quien se consideraba muy divino y casto, tenía 2 mujeres a la vez. Literantes, en su libro La gran estrella del dragón, cuenta que su esposo tenía el vicio del alcohol, incluso en los años en los que él decía que supuestamente ya había encarnado su verdadero ser.
Literantes cuenta cómo Samael seguía asistiendo a cantinas y agarraba a golpes a las personas que estaban por ahí, por estar borracho. Y la misma Literantes cuenta que Samael escribía libros de magia negra, que tenía amigos magos negros y que se encontraba con brujas. A Literantes también le era infiel con otras mujeres, su hijo, y los que están alrededor de Samael cuentan que él era un mujeriego, pero además su esposa lo confirma en este libro. Ella misma lo cuenta y dice que Samael igual iba a estar con otras mujeres y que ella prefería y le decía que al menos se lo cuente porque prefería enterarse por él que enterarse por los vecinos. La más conocida de sus amantes de Samael, estando con Literantes, fue Clara Chávez. Testimonio del propio Ucategui cuentan que Samael tenía relaciones sexuales con Clara Chávez con la excusa del cambio del vaso hermético y que Clara en los mundos internos supuestamente era el ángel Filadelfia. En una oportunidad, sin que un servidor le preguntase al maestro Samael, él me explicó, inmerecidamente para mí, por qué el padre le había puesto a esa sacerdotisa para su trabajo. Y me lo explicó con una anécdota muy hermosa y a la vez cruda. Me dijo, quiero que sepas que yo con Arnolda, que era su esposa de muchos años, no puedo seguir trabajando, porque si yo quisiera trabajar con ella, y aquí voy a pedir perdón a las damas que estén escuchando esta entrevista, porque el maestro utilizó una metáfora un poco fuerte. Dijo, si yo quisiera seguir trabajando con Arnolda, sería tanto como pedirle a mi falo, a mi miembro viril, que atravesase esa pared. Y me gustaba una pared. Se ve que por razones de carácter biológico, la compañera que hasta entonces había tenido el maestro Samael, no podía seguirle ayudando en materia de alquimia. Entonces me dijo, cuando me enfrenté a este problema, en los mundos internos, mi padre me mostró que yo tenía que trabajar con esta hermana, con la que él estaba trabajando en ese momento, con el Bodhisattva del ángel Filadelfia. Raulu también menciona como la enterradora. O sea, todos, pero todos, eran testigos de esto. Se ve que para Samael el matrimonio perfecto que tanto enseña era con varias esposas sacerdotisas, o varios vasos herméticos como él le llamaba. Todo muy distinto de como nos lo cuentan a los gnósticos dentro de la organización. Cuando vos entras a la gnosis y te empiezan a idealizar y a idolatrar al líder, obviamente no te cuentan que era un mujeriego, que era un borracho, que tenía matrimonios paralelos, que le encantaba tener sexo con otras mujeres y un montón de cosas que dentro de la institución, claramente de eso no se habla.